He comprado una Nintendo 64 japonesa que estaba para desguace. Es de color verde, que me pareció interesante para coleccionar, pues no es un color común en esta consola. El problema es que esta consola no es verde, en realidad es azul. Se ha vuelto amarilla tanto como lo está, por ejemplo, mi Super Nintendo o mi primera Game Boy, que la mezcla de azul y amarillo ha dado verde. Quizá no se vea bien, pero en esta parte de la consola se puede ver todavía un poco de azul. En este vídeo no voy a quitar el amarilleo, voy a limpiarla e intentar repararla. Antes de abrir la consola, desconecto el jumper pack. Lo que se ve en el hueco no es buena señal. Con un destornillador Game Beat quito los tornillos de la parte inferior. Levanto la parte superior y se puede ver mucho óxido en la placa metálica. Quito los tornillos que sujetan el disipador de calor para ver cómo está la placa base. Hay mucho rastro de óxido cerca del conector del jumper pack, del conector de cartuchos y en los laterales. Si aparto la placa base, se puede ver que hay óxido en la placa metálica inferior. Por debajo de la placa base también hay manchas de óxido, pero no tan grandes. Parece que esta consola estuvo recibiendo mucho sol y humedad. Da la impresión de que no va a funcionar con tanto óxido, pero tengo cierta esperanza, ya que los componentes de una placa base, cuando se oxidan, el óxido es de color verde o azul. Este óxido naranja es del hierro de las placas metálicas. Voy a limpiar a fondo la consola y probar si aún funciona. Primero desmonto el disipador de calor y desinstalo el conector de cartuchos para desmontarlo y quitarle las partes metálicas. Sumergiré las piezas metálicas en vinagre para intentar quitarles el óxido. Mientras, la placa base la limpiaré con alcohol isopropílico y un viejo cepillo de dientes. Pongo un poco de alcohol en la zona que quiero limpiar y froto con el cepillo. Hago esto con todas las partes manchadas de óxido. También con la pieza de plástico del conector de cartuchos. Para limpiar los contactos del conector, cojo un trozo de cartón que no sea muy grueso y lo mojo en alcohol. Ahora introduzco y saco el trozo de cartón repetidas veces del conector. Así se limpiarán los contactos. Hago lo mismo con el conector de la expansión de memoria. Voy a limpiar también el botón de reset, ya que cuando está un poco sucio suele fallar. Con cuidado abro el plástico de la cubierta para que se suelten las pestañas. Aparto el botón y el muelle y uso otro cartón con alcohol para limpiar los contactos metálicos. Una vez limpio, vuelvo a montar el botón. Después de toda una noche, he lavado las piezas metálicas con agua y las he secado enseguida. La verdad es que no se ha quitado mucho óxido. Quizá necesite un producto más agresivo, pero por ahora será suficiente. Monto de nuevo el conector de cartuchos y para probar la consola conecto lo mínimo necesario: el adaptador de corriente, un cable de vídeo, el jumper pack y un juego japonés. Y sí, la consola funciona. Eso es porque el óxido de hierro ha manchado a la placa base, pero no ha afectado a sus componentes electrónicos. Ahora volvería a montar la consola, pero ya tengo planeada una nueva vida a esta placa base. Lo podréis ver en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y suscríbete.